Bien, ya estamos en nuestro bloque de economía, gracias a ESAN. Vamos a hablar de un tema importante, que es el tema de la situación económica, ¿no? La crisis que se está atravesando en este momento a raíz, obviamente, de la pandemia. Se habla que esta situación dejaría a 3 millones de peruanos en una situación de pobreza, ¿no? Se habla de un retraso por lo menos de 10 años en torno a este constante progreso que nosotros veníamos manteniendo como país en cifras macroeconómicas en los últimos tiempos, ¿no? Que sin duda ha significado tremendo freno en nuestra intención, ¿no? De seguir desarrollándonos como país. Así que vamos a hablar de esta situación. Ya estamos con el profesor Arturo García, profesor de ESAN, para que nos comente todos los detalles y sobre todo también las recomendaciones o soluciones, ¿no? Que deberían aplicarse para poder afrontar de una manera más efectiva este tema de la recuperación económica. ¿Cómo está, profesor García? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes, encantado. Muchas gracias. A ver, primero un análisis, profesor, le pido del tema de la situación económica. ¿Qué tanto ha golpeado el tema de la pandemia a esta situación? Se habla de peruanos que podrían pasar a situación de pobreza, se cifra en 3 millones de peruanos. Se habla de que todo este tema podría significar un retraso de 10 años, en fin, en toda esta lucha que se estaba teniendo para ir reduciendo poco a poco la situación de pobreza en nuestro país. Bien, la larga cuarentena que ha habido por el tema sanitario ha afectado fuertemente la economía. Tenemos que la economía peruana en abril disminuyó 40% en términos anuales, en mayo 32%, ¿no? Y en junio se espera alrededor del 20%, cifra menor. De paso, en este trimestre, segundo trimestre del año, se han perdido 2.7 millones de puestos de trabajo, 55% puestos de trabajo en Lima, ¿no? Y las proyecciones sobre el incremento de pobreza señalan que debe incrementarse la pobreza entre 8 y 10 puntos porcentuales, o sea, de 20.7 a 28 a 30%. Eso significaría retroceder el nivel de pobreza de hace 10 años, 2010, 2011. Sin embargo, no estamos en la misma situación de hace 10 años. Los fundamentos económicos de Perú son más fuertes que hace 10 años. Por lo tanto, no necesariamente van a pasar tantos años para recuperar los niveles de pobreza anteriores que teníamos, ¿no? Sí. Esto lamentablemente... Sí. Sí, continúe, por favor. Bien, esto lamentablemente se ha dado por algunos problemas estructurales en el Perú, ¿no? Para empezar, de la población económicamente activa, el 72% es informal. O sea, 12 millones de 17 millones de trabajadores son informales, no teniendo ningún beneficio, ¿no? Claro. Igualmente, el tamaño empresarial o de negocios, ¿no? De las 3 millones y medio de microempresas, 1.700.000 microempresas son informales y son grandes generadores también de trabajo propio, familiar o terceros, ¿no? Entonces hay, digamos, problemas estructurales que han hecho que el efecto económico este año, tanto en el PBI como en la actividad empresarial y en el trabajo, en el empleo, sean fuertes. Profesor, y en ese punto que usted está mencionando de la informalidad, que es cierto que es un problema que venía de antes como otros, ¿no? Problemas estructurales que tiene el país en educación, en salud, en carreteras, en fin. Puntualmente en el tema de la informalidad, en el tema de la economía, del trabajo, esta situación de la pandemia por COVID-19 también ha agravado este tema, ¿se entiende o no? En efecto, muchos micronegocios se están cerrando con la pérdida de los puestos de trabajo que ya no se van a recuperar, ¿no? De esos 2.700.000 puestos de trabajo que se han perdido en Lima, la mayor parte de puestos de trabajo son de micro y pequeñas empresas. Y la mayor parte de puestos de trabajo son informales, más que formales. O sea, realmente este problema ha afectado toda la estructura de trabajo peruana, ¿no? El empleo. Sin embargo, ¿qué perspectivas hay? Lo peor de la crisis en el tema económico ya pasó en el mes de mayo. A partir de junio se están reiniciando actividades y mes a mes la economía y por lo tanto la actividad empresarial y por lo tanto el empleo van a crecer respecto al mes anterior. Sin embargo, ¿cuándo recuperaremos los niveles pre-COVID de marzo del 2020? El Banco Central estima que en el primer trimestre del 2022, o sea, digamos en 18 a 20 meses, debe el Perú recuperar los niveles de actividad económica del año 2019. La recuperación va a ser mes a mes, gradual y sostenidamente. El tema es, lógicamente, hacer que el ritmo de crecimiento sea mayor para evitar, por un lado, que sigan cerrando empresas
por lo tanto preservar esos puestos laborales, y por otro lado, que familias vulnerables o en clase medio bajo caigan finalmente en el umbral de la pobreza, ¿no? Entonces hay que tomarse medidas, tomar medidas para acelerar el ritmo de actividad empresarial y de crecimiento de trabajo, de recuperación de niveles de trabajo. ¿Y cuáles serían estas medidas así puntuales, profesor? Bien, algunas medidas puntuales. En primer lugar, flexibilizar las normas laborales para facilitar las nuevas contrataciones. ¿No? Tenemos que flexibilizar para que el sector privado contrate con más facilidad puestos de trabajo. Segundo, que el Estado implemente programas de inversión pública, como el programa Arranca Perú, ¿no? Que ya formuló, y sobre todo los sectores básicos, salud, saneamiento. Recordemos que 2 millones de familias en el Perú no tienen agua en sus hogares, educación y transporte, que no solamente va a generar empleo, sino van a mejorar la infraestructura básica del país y por lo tanto el bienestar para la sociedad, y nos va a permitir blindarnos ante futuros eventos. El sector exportador, impulsarlo, es también generador de empleo. El sector que más contribuye a las exportaciones es el minero, con el 60% de participación, y el segundo, agroindustria, también ambos generadores de empleo, con el 20%. Ejecutar proyectos de ejecución, ejecutar proyectos mineros que son grandes creadores, como he dicho, de puestos de trabajo, directos e indirectos, y además tengamos en cuenta que el PBI, el sector minero, perdón, tiene una participación del 13% en el PBI, contribuye el 13% del PBI peruano. Claro, correcto. Recordémonos que grandes... Sí, profesor. Finalmente, sí, le escucho. No, díganos, concluya. Bien, los problemas estructurales del Perú. Muy bien, para ello, que el Estado diseñe medidas de estímulo para formalizar micro y pequeñas empresas que todavía no lo están. Por otro lado, promueva la creación de puestos de trabajo formales mediante beneficios tributarios u otros mecanismos. Y este es un problema no solo de microempresas, es un problema de medianas, grandes empresas, del sector público y del sector privado. Que signifique también los sistemas de salud pública, que ya lo ha lanzado como propuesta el gobierno, que se trabaje en la reforma integral de pensiones, el sistema de pensiones, que también lo ha propuesto el gobierno, y que el MES, Banco Central y SBS hagan esfuerzos mayores conjuntamente con la Asociación de Bancos para reducir las tasas de reprogramaciones de créditos de microempresas y personas. El sector financiero ha sido muy activo en reprogramar créditos, pero reprograma a las mismas tasas existentes. La tasa de microempresa promedio era 35%, la de consumo 39%. Con esas tasas, por más que se reprograme, van a dificultar el pago y por lo tanto la calidad de cartera de las mismas entidades financieras. Entonces es un tema que creo que hay que abordar más agresivamente y conjuntamente, por supuesto, con el sector financiero. Perfecto. Bien, profesor García, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Cerramos de esta forma nuestro bloque económico.